En primer lugar, comentarles a los argentinos que con el objetivo de hacer más eficiente el control de la política social, el presidente Javier Milei le encomendó a Federico Sturzenegger el diseño de un nuevo sistema de acopio de alimentos para situaciones de emergencia. Se trata de un sistema con opción a compra que hace que el sector privado garantice la provisión de los alimentos en el momento donde ocurra la emergencia o obviamente la catástrofe. Esta es una medida más que va en línea con la modernización de la política social que está llevando a cabo el ministerio conducido por la ministra Sandra Petovelo, quien en pocos meses de gestión desmanteló el sistema putrefacto heredado por gestiones pasadas. Déjenme recordarles algunos logros que ha tenido el Ministerio de Capital Humano, muchas veces trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Seguridad. En estos prácticamente 6 meses de gestión, se terminó con el negocio de los intermediarios, de la ayuda social, con todo lo que ello implicaba, ciudadanos obligados a asistir a manifestaciones o a trabajar para un puntero político para poder comer. Se terminó con comedores y cooperativas fantasma que nunca dieron un solo alimento a una familia vulnerable, que tenían en algunos casos domicilios en countries y que se financiaban con la corrupción. Además se logró desarticular, lo recordarán porque lo anunció aquí la ministra Patricia Bullrich, se desarticuló una red de explotación sexual en Chaco, donde dirigentes sociales entregaban planes a mujeres a cambio de extorsiones sexuales. Se transparentaron los presupuestos de las universidades nacionales y se terminó con la sumisión a los trabajadores de no poder elegir libremente la obra social por fuera del sindicato. Además, se procedió en un montón de estas cuestiones que les estoy nombrando y en tantas otras, denunciar con nombre y apellido a funcionarios de la anterior administración que eran responsables de todas estas cuestiones que les estoy mencionando y, como les decía, de tantas otras. De hecho, la última fue a funcionarios y a la ex titular del Ministerio de Desarrollo Social en virtud de la compra irregular de guardapolvos y yerba mate. Yo lo he dicho muchas veces acá y lo repetimos los diferentes funcionarios. En el estado donde se escarbó un poco, por desgracia, sale pus. Y es lógico que los organismos parasitarios se resistan cuando se intenta erradicar la enfermedad. Lo dijo el presidente, estamos frente a gente sin escrúpulos, sin ningún tipo de miramiento para contar plata sucia dentro de una cueva, revolear bolsos por encima de las rejas de un convento, hacer pactos con terroristas o actuar de manera extraña ante el fallecimiento de un fiscal. Si el gobierno terminó con el sistema putrefacto de los que se servían del Estado, también va a terminar con las operaciones de quienes se resisten a perder sus privilegios. Y punto al pie o nota al pie, el apoyo a la ministra Petovelo es total, no solo de parte del presidente de la Nación, sino de cada uno de los funcionarios que formamos parte de este gobierno. Hola Manuel, buen día. Hola Jaime, ¿cómo andás? Rosenberg del Diario Nación. Bien, muy bien, muchas gracias. Preguntarte por el plan que se le encomendó al asesor Federico Sturzenegger. ¿Cuándo estiman que puede entrar en vigencia ese plan? Y si se va a utilizar a proveedores del Estado que ya están, digamos, en contacto con, digamos, o proveyendo alimentos, digamos, en distintas circunstancias. Digamos, si se va a utilizar ya el sistema que ya está en funcionamiento para este acopio. Por otro lado, si ya está definida el reemplazo de Pablo de la Torre. Y, por último, ¿cómo se van a distribuir los alimentos, bueno, que fueron el eje de la polémica, que están en los depósitos y que, bueno, todavía está en duda en la manera de distribuirlos? Gracias.
Bueno, en principio, a ver, con respecto al nombramiento, efectivamente hay una mujer que probablemente sea la que reemplace el cargo de la Torre. Cuando efectivamente eso esté totalmente confirmado, lo daremos a conocer seguramente en las próximas horas. Con respecto al sistema, la complejidad que tenía este acopio de alimentos, primero era lo que les fui comentando acá durante la semana o durante los últimos 10 días, que es que ese alimento no tenía como destino la distribución en comedores. De hecho, no lo íbamos a hacer jamás, excepto que la mercadería esté cerca a su vencimiento, cosa que es lo que está ocurriendo ahora. ¿Por qué te aclaro esto? Porque como el destino es efectivamente las catástrofes o las emergencias, el problema que tiene ese esquema es que ante una emergencia vos necesitas la disponibilidad inmediata. Por lo tanto, es absolutamente impracticable con los tiempos del Estado y de la burocracia desprenderte de todos esos alimentos y pretender que el día que vos tengas una catástrofe inmediatamente tengas disponibilidad de esos alimentos. Por lo tanto, vos lo que necesitás, independientemente de los proveedores, que nadie que esté, por supuesto, digamos, nadie que no pueda justificar todo su pasado va a poder, obviamente, hacerlo, si esa es la pregunta. Claramente queremos transparencia y honestidad en todos los puntos del Estado, pero deben tener la posibilidad de proveernos, en tal caso, del alimento de manera inmediata, en caso de una catástrofe, que por supuesto esa es una de las cuestiones que se están evaluando, y por supuesto que ese stock tiene que ser permanente. Por lo tanto, lo positivo de este cambio de sistema, que veremos cuánto tiempo, entendemos que en el cortísimo plazo, pero vamos a ver cuándo es el día que se termina de implementar. Lo interesante es que ya ni siquiera va a haber intermediarios dentro de las funciones del Estado, porque directamente vas a hacer el acuerdo con el que acopie, en tal caso, los alimentos, y no vas a tener absolutamente ningún intermediario, o sea que le da un paso más o un escalón más de transparencia a todo. ¿Cuál es la última pregunta que me hiciste? Perdóname. De las tres preguntas. ¿Cómo se va a distribuir, digamos, lo que está copiando? Bueno, eso entiendo que hoy se iniciaba la distribución, hoy salía el primer cargamento. Repito, en este actual esquema, pero digo que está camino a desaparecer, siempre en la lógica de los alimentos que tienen una fecha próxima de vencimiento. No se van a repartir los alimentos que están destinados a otros fines, porque el reparto de alimentos a comedores y a personas vulnerables va por otra vía, por otro programa y por otro canal que nada tiene que ver con estos depósitos que se hicieron tan famosos durante los últimos 10 días. El cronograma yo, por supuesto, no lo tengo, pero encantado se lo solicitamos a Capital Humano, y ya que ha vuelto, después de algunos días de recuperación, el amigo Lanari, se lo pedimos a Capital Humano y se los pasamos, no hay ningún problema. Repito, solo con los alimentos, como iba a ser siempre, digamos, solo con los alimentos que tienen alguna fecha próxima a vencerse y que además requiere de algunos días de logística para ser distribuidos. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. ¿Cómo andás? ¿Bien? Silvia Mercado, sí, muy bien. Dijiste que nos une el espanto, ¿no? No, Wow. Bueno, era un chiste. Todo es un chiste. Sí, la verdad que sí. Bueno, el presidente me parece que incurrió en una contradicción y por eso te quiero consultar al respecto. Él dijo en Stanford, va a llegar un momento donde la gente se va a morir de hambre, de alguna manera va a decidir no morirse de hambre. No necesito intervenir, dijo el presidente, alguien lo va a resolver. Sin embargo, vino de su viaje e intervino en el área justamente de políticas sociales, y entonces te hago doble pregunta sobre este tema específico. Primero, si tuvo que intervenir porque temió
o vio la posibilidad de que Sandra Petovelo, la ministra, renuncie a su cargo, si realmente ella presentó la renuncia, si corrió el presidente temió que Sandra Petovelo renuncie. Y por otro lado, entiendo por lo que decís, por lo que le contestaste al colega Rosenberg, que asumiría en reemplazo de Pablo de la Torre, que lo designó Petovelo, una funcionaria que viene del kirchnerismo, que tiene pasado kirchnerista. Entonces, aquí sería, si le tiene el presidente confianza a alguien que tal vez le haya dado información justamente al kirchnerismo. Gracias, Manuel. No, a ver, el presidente a todos los funcionarios le da la libertad para trabajar con la gente que cada funcionario crea que es la más apta para el cargo, por cuestiones de confianza, por cuestiones de expertise, etcétera, o por una conjunción de esas características. Así que el presidente no va a interferir en la elección de un funcionario porque confía en sus funcionarios más allegados, en sus ministros y demás colaboradores directos. Así que él no va a interferir en eso. Yo hablé con Sandra Petovelo, de hecho, y ella es la que me cuenta que va a ser una mujer de su extremísima confianza. Por lo tanto, todo lo demás es conjetura y agregado tuyo. ¿Cuál era la primera pregunta? Perdóname. Si la ministra Petovelo estuvo por renunciar, lo que obligó al presidente a intervenir en el área. Intervenir en el área, definime intervenir en el área para poderte contestar correctamente. Bueno, del modo en que el presidente crea que es intervenir, es decir, por ejemplo, todo indicaría que el presidente pidió rodearla, pidió fortalecer su rol, le pidió a los funcionarios, todo indicaría que buscó información para ver de qué se trataba el problema con De la Torre, todo indicaría que, digamos, él se fue de viaje con un diagnóstico y volvió. Y evidentemente debe tener otro, porque si no… Estamos siempre en el terreno de las suposiciones tuyas. Porque bueno, es que justamente para no abundar en… Lo cierto es que el presidente no interviene busco precisiones. A ver, el presidente no interviene en los ministerios porque el día que tenga que intervenir en un ministerio, el funcionario se irá, porque ¿para qué va a intervenir el presidente de manera directa? El presidente es una persona que se informa de todos sus ministros, se informa del jefe de gabinete y efectivamente estuvo siempre informado de todo. Con respecto a lo que pudo ser el apoyo a la ministra público, los apoyos públicos, en principio te respondo por mí, fueron absolutamente genuinos y el presidente no nos ha dado ninguna indicación colectiva y lejos estaría el presidente de hacer eso. El tema es que lo que no se termina de entender es que somos un equipo muy unido y efectivamente entiende el presidente, como entendemos todos, que todos los días batallar contra la corrupción, todos los días batallar contra lo peor de la peor bajeza que puede hacer un ser humano, que es en el caso del ministerio de Sandra Petovelo, jugar con la comida de los que menos tienen. Y la verdad que es, si no estamos todos juntos y nos apoyamos entre todos, por supuesto que es una situación muy difícil. Que haya pasado un montón de tiempo donde eso no importó, donde tal vez era parte de la política habitual que se llevaba adelante, es un tema, pero nosotros… claramente, cada vez que vemos un hecho de corrupción o cada vez que vemos un hecho donde se sospecha que hubo algún manejo indebido de fondos públicos, más aún, te repito, con la gente que menos tiene y con la gente que más lo necesita, nos da mucha bronca y nos pone muy tristes. Entonces, es razonable que cuando un ministro tiene un problema de tamaña envergadura como el que está teniendo Sandra Petovelo en virtud de ir desmontando este esquema de corrupción, es razonable que todos salgamos a apoyarla, porque aparte de ser una excelente ministra, además de eso es una excelentísima persona y es una persona que además
hubiese hecho lo mismo con cualquiera de nosotros que nos pase alguna situación similar. Así que lo que hicimos fue razonable. No estuvo por renunciar. No estuvo, jamás estuvo por renunciar. Jamás, jamás, jamás. Y de hecho yo he hablado con ella estos días, jamás estuvo por renunciar. Te repito, a pesar de no poder entender lo que nos vamos encontrando en el camino cada día que avanzamos hacia el ordenamiento de la Argentina, la verdad que hay cosas que son increíbles de entender y de comprender, como durante evidentemente mucho tiempo han pasado cosas en la Argentina que jamás debieron haber ocurrido. Señores, muchísimas gracias. Chao.